El tema es la inflación. ¿Cuántas veces nos preguntaste a nosotros cómo puede ser que el registro de inflación haya sido de 2 puntos, 2,2? Si mi sensación, mi percepción como consumidor es otra. ¿Cómo se mide la inflación? ¿Cómo trabaja el INDEC y cómo trabajan los institutos provinciales? Hoy se conocieron propuestas de distintos gremios que buscan modificaciones. La ciudad de Buenos Aires es uno de los territorios en los cuales ya se produjeron modificaciones. Por eso esta noche convocamos a José María Donati, que es el titular del instituto dedicado a este tema aquí en la ciudad. José María, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, gracias por acompañarnos. ¿Cómo respondemos esto? Cuando nos encontramos en la calle sobre, mirá, yo no siento el 2,2 de inflación, mi percepción es diferente. ¿Qué cambios introdujo la ciudad y qué herramienta, o en todo caso, qué elementos se usaron para actualizar la forma en la que se mide este dato? Bueno, mira, en primer lugar es importante decir que la metodología de cálculo es similar en todos los casos. O sea, el INDEC y las direcciones provinciales hacemos la misma cuenta. Tenemos un conjunto de bienes y servicios, lo seguimos en el tiempo y en función de la ponderación de cada uno de esos bienes y servicios, calculamos el índice de precio. Pero hay un tema, que el conjunto de bienes y servicios que se siguen en el tiempo debe ser periódicamente revisado, porque las preferencias de los consumidores van cambiando en el tiempo. La herramienta para seleccionar este conjunto de bienes y servicios es una encuesta que se hace periódicamente, que se llama encuesta de gasto de los hogares. Sí. A partir de los resultados de esa encuesta se van seleccionando los bienes y servicios que son más representativos del consumo de cada región, porque es una encuesta nacional pero con desagregación provincial. Y además de hacer esta encuesta donde los ciudadanos dicen, informan sobre los cambios, los hábitos, etcétera, ¿cómo se define la ponderación de lo que implica cada rubro en el momento de tomarlo para definir el índice de precios al consumidor? Bueno, justamente la información la provee la misma encuesta, porque la encuesta releva básicamente qué se consume y en qué proporción se consume. Entonces, esos datos se agregan y se determina, bueno, por ejemplo, en el caso del IPC-BA, el IPC de la Ciudad de Buenos Aires, tenés que el 17% del gasto en promedio se va en alimentos y bebidas no alcohólicas. Justamente se van agregando y después se clasifican en función de 13 divisiones. Y eso es lo que determina principalmente, o digamos directamente, lo que compone cada canasta del IPC. Pero es importante tener en cuenta lo que te dije yo, si ese conjunto de bienes y servicios debe ser revisado periódicamente, porque claro, las preferencias en el consumo cambian. Y yendo a lo que vos planteabas al principio de la conversación, está pasando eso ahora. Vos si observás, sistemáticamente hay una diferencia entre la inflación que venimos midiendo nosotros en la ciudad respecto a lo que informa el INDEC a nivel nacional, y tiene que ver con eso, que la ciudad hizo el trabajo de actualización de la canasta utilizando la encuesta de gasto del año 2017-18. En cambio, la canasta nacional todavía está definida a partir de la estructura de la encuesta de gasto del año 2004 y 2005. Y si vos pensás en el tiempo que transcurrió entre en un caso y otro, hay algunas diferencias en el conjunto de bienes y servicios. Esas diferencias hacen que haya más peso de los servicios en nuestra canasta respecto de la nacional. Claro. Y como estamos en un contexto en el cual los servicios vienen aumentando por encima de los bienes, eso explica principalmente que el registro inflacionario que informa la ciudad esté siendo superior al que informa el INDEC a nivel nacional. Claro, ¿sería el tiempo de que el INDEC nacional actualice su propio índice de medición? Y las recomendaciones son que uno tiene que la canasta mantenerla actualizada con la información más nueva disponible. Y digamos, la encuesta más nueva es la de 2017-2018, que la organizó el propio INDEC. Esto en la época de la gestión de Jorge Todesca. Se hizo la encuesta nacional, una encuesta muy abarcativa. Esa fue la herramienta que nos permitió a nosotros en la ciudad hacerla, porque esa encuesta que es nacional, reitero que tiene desagregación regional, y
se hizo una muestra importante que permitió a la ciudad hacer el trabajo de actualización de la canasta utilizando una metodología que son internacionales y comunes para todos. A lo que apuntaba también era a ver si se elige o no modificar el índice en función de una decisión política también. Digo, no modernicemos el índice, sino conviene o no conviene modificarlo, ¿no? Esto apuntaba. Y mira, en este contexto están aumentando más los servicios que los bienes, entonces parecería que no conviene, pero si esto fuera absolutamente al revés, suponete que los servicios estuvieran planchados y los bienes aumentaran más que los servicios, se daría el caso inverso. Nosotros estaríamos seguramente registrando una inflación menor a la que se informaría nacionalmente en este contexto hipotético, ¿no? Si vos pensás en tema de conveniencia, decís, bueno, sí, si los servicios están aumentando más que los bienes, no me conviene actualizar la canasta, pero esto no, digamos, lo que... En la cuestión estadística, Argentina es como un alcohólico recuperado. Nosotros tenemos una experiencia muy, muy negativa con respecto al sistema estadístico, que yo creo que no habría que subordinar las decisiones estadísticas en función de la conveniencia política. Nunca, y menos en el caso argentino, con la experiencia nefasta que tuvimos en la época de intervención del Instituto Nacional. Claro. José María Donati, el titular del instituto que sigue el comportamiento de precios y las estadísticas aquí en la ciudad de Buenos Aires, te agradecemos mucho esta conversación y sí, todavía recordamos que hay algunos juicios pendientes a partir de esa situación. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a ustedes. Las intensas